Para continuar con nuestra agenda, invito al escenario a Ricardo Ramírez, subdirector de Energía de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, quien nos compartirá su visión sobre el Plan de Expansión Confiabilidad STR. Bienvenido, Ricardo, a este escenario. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Alberto, Olguita, por la invitación y a ustedes por el interés en esta charla. Nos toca pasar al tablero, como normalmente lo hacemos, para compartir con ustedes los resultados del plan elaborado por los ingenieros Marco Caro, Antonio Jiménez y Javier Martínez, en lo que tiene que ver con el planeamiento de la expansión de generación y la transmisión. Básicamente la presentación que hacemos usualmente tiene las dos partes. Este año, en lo que tiene que ver con el planeamiento de la generación, vamos a presentar una nueva metodología pues, que puede tener resultados interesantes. Y como ustedes saben, el objetivo de este plan, aunque es indicativo, busca esencialmente estos tres propósitos. Responder a una pregunta que surge y surgió en el fenómeno del Niño, ¿cuál puede ser la mejor matriz para nosotros? Y además, evaluar algunas políticas que pueden tener impacto en la expansión y recomendar otras que tienen el mismo propósito. Esa es, digamos, la primera parte de la charla. La segunda, vamos a compartir los proyectos a nivel de STN que estamos identificando para ser sujetos a convocatoria pública. Plantear con ustedes el primer ejercicio que hacemos de planeamiento a largo plazo que fue solicitado en el Plan Nacional de Desarrollo y que queremos, digamos, que sea comentado para ver qué mejoras podemos tener al respecto. Muy bien, entonces empecemos con la charla. La metodología. Nosotros veníamos utilizando una metodología de minimización de costos de operación para evaluar las diferentes alternativas de expansión. A partir de este año vamos a hacer un desarrollo, vamos a utilizar, digamos, herramientas de planeamiento que permiten establecer la expansión óptima desde el punto de vista de costos totales, partiendo de aspectos, como la dotación de recursos naturales, la información que tenemos del registro de proyectos de la UME, que más o menos son unos 8.000 megavatios que tenemos registrados, la información de conexiones aprobadas, más o menos son 1.800 megavatios, algunas tendencias regulatorias a nivel mundial y a nivel nacional, y también la inteligencia de mercado que nosotros hacemos para ver en qué estado de avance están los proyectos. Con esa información construimos un portafolio de proyectos que se mete al modelo, y los modelos que estamos utilizando ahora ya no digamos, nos permiten pasar de la construcción de escenarios, que antes lo hacíamos de manera heurística, a una forma de construcción más óptima de los diferentes escenarios de expansión, buscando minimizar el costo total. Esa es, digamos, una variación que tiene metodológicamente el plan este año. Con base en eso, pues vamos a ver los resultados con algunos indicadores objetivos que permiten evaluar cuál de las alternativas de expansión es la que más nos conviene, pues, desde varios puntos de vista. La forma de valorar las mejores alternativas de expansión, básicamente la apoyamos en 4 elementos: la resiliencia hidráulica, el impacto en costo marginal, el impacto en costo total y el impacto en emisiones de CO2. Obviamente todas ellas cumpliendo con los indicadores, pues, de confiabilidad que son regulados. Entonces, con estos 4 parámetros vamos a evaluar las diferentes alternativas de expansión que vemos pueden ser probables. Por supuesto, el modelo lo alimentan los precios de los diferentes energéticos. Aquí están los más, digamos, los valores más relevantes, los precios de gas, líquidos, carbón. Aquí en gas vemos una disminución de precios en el suroccidente del país, producto, pues, de la construcción de la planta de regasificación del Pacífico, digamos, los precios relativos de carbón, líquidos y gas.
los crecimientos de demanda. Ahí se ve pues que la región central del país sigue siendo pues la de mayor participación, seguido por Antioquia, el Valle, y las de mayor crecimiento, la tendencia se mantiene en que son los de la costa atlántica esencialmente. O el primer resultado, digamos, del ejercicio de planeamiento es una recomendación de cuándo podemos necesitar expansión. En forma semejante al resultado de hace un año, observamos que hacia el 2021, en este caso hacia junio de 2021, si no se llegara a presentar atraso de ninguno de los proyectos pues que están, digamos, con compromisos de obligación de energía firme, se necesitaría una expansión. Si se llegaran a presentar atrasos de los proyectos, la fecha sigue siendo la misma, debido a que básicamente los primeros años no tienen mucha incidencia en el balance oferta y demanda. Entonces esa es la fecha que seguimos recomendando como fecha importante para tomar decisiones de incentivos a la expansión. No obstante esto, se observan algunos inconvenientes hacia el 2019, donde se superan, digamos, los valores regulatorios establecidos pues, del racionamiento de energía esperado, pero que pueden atenderse eventualmente con importaciones de Ecuador para, digamos, superar el evento sin necesidad de tener expansiones en esas fechas. Ahora miremos los escenarios que simulamos este año. Básicamente, nos pareció interesante pues, evaluar distintas posibilidades de desarrollo de las diferentes fuentes que tenemos en el país. Simulamos entonces un escenario de libre mercado, donde básicamente las diferentes tecnologías pueden desarrollarse sin ningún tipo de restricción, tanto las hidráulicas a gran escala, como las no convencionales renovables solar y eólica. Y esta vez, en este ejercicio, incluimos el efecto de una decisión regulatoria que puede ser muy importante para el sector de generación, que es la posibilidad de que se incluyan impuestos al carbono. Simulamos entonces este libre mercado, donde no hay restricción ninguna al desarrollo de estas fuentes. Otro es el número 4, otro escenario restrictivo, donde por diversas razones se encuentran dificultades para que se desarrollen proyectos hidroeléctricos a gran escala o proyectos, digamos, de fuentes no convencionales renovables, y además de eso, que se llegue a decidir la imposición de un impuesto al carbono. Ese es el escenario 3. Otro escenario en el cual haya un apoyo decidido de parte no solamente de entidades de gobierno, sino de las mismas comunidades al desarrollo de las renovables, que siga habiendo, digamos, algunas restricciones de tipo ambiental al desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos y que se incluyan de todas maneras impuestos al carbón. Y otro escenario, un escenario en el cual, digamos, haya alguna limitación al desarrollo de renovables por cualquier razón. Y nuestro escenario base, el escenario que nosotros denominamos el escenario 12 en nuestro ejercicio anterior, que es un escenario muy parecido en su composición a la forma como los diferentes agentes en el mercado están planeando pues, sus decisiones de inversión. Entonces vamos a ver con los 4 parámetros que definimos que de manera útiles para evaluar de manera objetiva la mejor matriz, qué resultados obtenemos. Bueno, este es el impuesto considerado pues, para el efecto de nuestro escenario base. Es un escenario en el cual, digamos, la expansión hidroeléctrica tiene más o menos unos 1.400 megavatios. Pueden ser los proyectos ya en ejecución, algunos proyectos que están en avanzado estado de preparación. Una expansión en gas del orden de 147 megavatios, son un par de proyectos que hay en Casanare y en Yopal. Una expansión a carbón de 970 megas, que también más o menos se aproxima a lo que nosotros tenemos conocimiento, pues pueden ser las expansiones del Cesar, del Boyacá, Norte de Santander o Córdoba. Una
una expansión de menores del orden de 793 megavatios que puede corresponder a las iniciativas que nosotros hemos venido recibiendo de la UME para registro de proyectos o para estudios de conexión. Puede ser, digamos, de ese orden. Los eólicos 2.456 que ya tenemos evaluados pues, con manifestaciones de interés. Solares distribuidos y eventualmente un proyecto geotérmico. Ese es nuestro escenario base que consideramos pues, sigue siendo, digamos, un escenario muy probable y como ustedes recuerdan, pues, fue el escenario que nosotros recomendamos como el de mejor comportamiento desde el punto de vista de composición de la matriz. Los escenarios de largo plazo y las diferentes composiciones, digamos, para las diferentes fuentes. En el escenario de limitación a las renovables, pues se puede observar que la participación de las eólicas disminuye considerablemente con respecto al escenario base. Igual en el caso, pues, de las solares. En el escenario verde aparece una participación importante de estas dos tecnologías. En el escenario restrictivo aparece, digamos, una disminución apreciable del carbón, disminución también de las eólicas, se mantiene la generación a gas. Y en este escenario, el último, el de libre mercado, pues tiene una participación más alta del carbón, una participación eólica importante y es el que tiene mayor capacidad instalada. Veamos entonces los resultados con los indicadores que señalé para tratar de evaluar cuál de las alternativas de expansión puede ser la mejor. Costos totales. El resultado es interesante. Digamos, la barra verde son los costos variables, la barra celeste son los costos fijos. Indica que el escenario o los escenarios de menor costo total son los escenarios de libre mercado y el escenario base que estamos trabajando y que puede ser el más próximo, como dije, a lo que los agentes están decidiendo. Y en el restrictivo, curiosamente, el que tiene más intervención de las autoridades, se observa que es el que tiene mayor costo variable y pues menor costo fijo, pero mayor costo total. Entonces, desde este punto de vista, la recomendación claramente es un escenario donde el mercado pueda tomar sus decisiones libremente, por supuesto sin impuestos en el tema del carbón. Miremos otro parámetro. Desde el punto de vista de costo marginal, el escenario verde, el escenario verde y el escenario de libre mercado son los dos escenarios que muestran el mejor comportamiento desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista de emisiones de CO2, como era de esperarse también, el escenario que denominamos verde, es decir, este de acá, y el escenario de libre mercado también muestran el mejor comportamiento. Y finalmente, desde el punto de vista de confiabilidad del servicio, se observa que el escenario que puede tener mayores dificultades para asegurar la continuidad es el escenario restrictivo, en el cual hay dificultades para desarrollar las renovables, las carboeléctricas y también las hidroeléctricas a gran escala. Con base en esos resultados, uno pudiera, digamos, aventurarse con, digamos, elementos objetivos de decisión a recomendar el escenario más aconsejable pues, para el desarrollo de la expansión. Bueno, este es el costo medio de largo plazo, donde se observa que los escenarios, nosotros corrimos varias insensibilidades al escenario 4, el de libre mercado. Estos son los costos medios de la expansión, este escenario. Los dos escenarios con mejor comportamiento desde el punto de vista de costo marginal promedio de largo plazo son el escenario base, y el escenario 4.
Es un elemento adicional para esa recomendación de matriz. Y finalmente, digamos, en este diagrama, pues observamos lamentablemente de manera no muy clara, pero sí se puede, digamos, detenidamente calificar cuál puede ser el mejor escenario, y nosotros hemos llegado a que el escenario que más puede recomendarle, puede convenirle pues, al país desde el punto de vista de emisiones, de costos totales, de costo marginal, de seguridad de suministro, es el escenario base, que es muy aproximado al escenario que se está, digamos, desarrollando espontáneamente con la decisión de los agentes, o el escenario número 4, que es básicamente un escenario donde hay libertad pues, de decisión de la inversión por parte de los agentes. Muy bien, ese, digamos, es un segundo producto que puede ser de interés para la toma de decisiones o para evaluar impactos de política pública en lo que tiene que ver con la expansión de la generación. Algunos análisis especiales que tiene la versión de este año y que los invitamos a que ustedes los analicen y los comenten, tienen que ver con los beneficios y costos de la repotenciación de carboeléctricas. Vemos conveniente y tenemos una evaluación en el documento, el reemplazo de carboeléctricas de cierta edad y cierto nivel de eficiencia. Evaluamos entonces la viabilidad de que carboeléctricas con menos de 30% de eficiencia térmica y con más de 25 años pudieran ser reemplazadas, y encontramos viable hacerlo, aún sin considerar los ingresos provenientes de cargo por confiabilidad y una repotenciación con incremento en la capacidad instalada que puede ser viable utilizando el mismo carbón. Vamos a compartir una gráfica más adelante sobre este tema. También tenemos en esta versión del plan unos análisis de qué tan adaptado puede estar el sistema desde el punto de vista operativo en el largo plazo para manejar la intermitencia ocasionada por las energías renovables. Presentamos también pero miremos de una vez porque estas imágenes las tenemos de acá. Esta es la evaluación de la viabilidad pues, de reemplazar plantas viejas, carboeléctricas, que tienen una eficiencia térmica del orden del 30%, sin considerar incrementos sustanciales en la capacidad y sin considerar el ingreso de cargo por confiabilidad. Aquí básicamente lo que se puede observar es que si la inversión en repotenciar una planta de esas llega a ser del orden del 65% del costo total de la planta, es rentable hacerlo. Es decir, considerando esto y los ingresos adicionales que pueden tener las plantas carboeléctricas en el país, muy seguramente la sustitución de esas plantas viejas es viable y es necesaria y probablemente, digamos, sea algo que haya que hacer. Este es un tema relacionado con los elementos de cambio climático importantes a considerar en la expansión. Básicamente, esta gráfica de barras muestra la pérdida de capacidad en 25 años ocasionada por sedimentación. Es un ejercicio que venimos realizando anualmente y se puede observar de que a pesar de que el horizonte de análisis es 25 años, la pérdida de capacidad útil de embalse es importante. Este es otro ejercicio que también en esta versión analizamos para ver, digamos, los aportes, qué tendencia pudiera tener, dado que ha venido, digamos, siendo muy distinta, muy distinto los resultados de los análisis que ha venido haciendo el IDEAM en sus comunicaciones. La primera comunicación del IDEAM pues, mostró un escenario donde probablemente la tendencia de aportes iba a disminuir, en la segunda que iba a aumentar. Evaluamos nosotros, con base en la información histórica que tenemos completa desde el año 82, cuál pudiera ser la tendencia futura, y observamos que con esa información uno pudiera esperar que a futuro tal vez los aportes incrementen. Sin embargo, con una mayor variabilidad de lo que
fueron los aportes en el pasado. Volviendo a los temas que también incluye esta versión del plan de expansión, por primera vez, un tema de alertas tempranas en generación, que va a seguir, digamos, siendo trabajado probablemente con ANLA, en asuntos como los impactos acumulativos de las macrocuencas, que estamos trabajando con ellos, para detectar de manera anticipada qué elementos tienen que tener los desarrolladores de proyectos para ver las consecuencias de la regulación ambiental a futuro. Probablemente en próximas versiones del plan esto lo vamos a trabajar de una manera más detallada. Y en la versión definitiva del plan vamos a presentar los análisis de la conveniencia de una interconexión con Ecuador, derivado pues de todas las intervenciones que se han hecho, o mejor, de los resultados de la expansión pues, del país vecino. Muy bien, esto básicamente es el producto de un año de trabajo en el ejercicio de planeamiento de la generación. Pasemos ahora a los resultados de nuestro plan de expansión de la transmisión. Las obras que hemos identificado y que hemos compartido con el CAP básicamente son localizadas en 3 zonas del país. En el área, las primeras son localizadas, bueno, las 3 son un refuerzo en el área de Santander, que busca resolver una radialidad y la conexión de un grupo interesante de generadores en la zona de San Gil y Barbosa. Una interconexión que busca atender Arauca básicamente y reforzar toda esta parte digamos, del territorio nacional, y unas compensaciones en la costa atlántica que son producto de crecimientos determinísticos de demandas en sector principalmente industrial y portuario en esa región del país. Aquí están las obras a las que me referí para ser ejecutadas en los próximos años. Y este tema que vamos a abordar ahorita tiene que ver con el planeamiento de largo plazo, que fue una de las peticiones del Plan Nacional de Desarrollo, para tratar de anticipar con mucho más tiempo las obras que pueden ser necesario prever en la expansión. Es la primera vez que lo hacemos, por supuesto todos los aportes serán bienvenidos, no es un ejercicio fácil, hay que hacer muchas suposiciones, pero lo lanzamos pues para empezar a construir una nueva metodología pues de planeamiento de largo plazo de la transmisión. Entonces veamos cómo lo hicimos. Básicamente arrancamos de una proyección discreta de la demanda en 15 áreas eléctricas del país. Digamos, el horizonte de planeación puede, digamos, considerarse más o menos de unos 35 años. Y es un ejercicio de planeación básicamente en el cual se proyecta la demanda de acuerdo con la tendencia histórica, porque es la mejor información disponible que tenemos. Con esa información de planeamiento de largo plazo y con la información de los proyectos registrados en la unidad, se tiene un escenario de demanda, un escenario de oferta. Con base en ese escenario de oferta y demanda, se identifican enlaces posibles para atender la demanda con base en la generación disponible. Esos enlaces son chequeados con flujos DC para verificar que se cumplen las restricciones eléctricas, y se establecen los mejores enlaces con un proceso de minimización de costos totales, costos de capital, costos de operación y riesgos ambientales. Con esa metodología identificamos corredores posibles para ser utilizados en los próximos ejercicios de planeamiento y para tal vez ser considerados
en la estructuración de proyectos, de la ingeniería básica de futuros proyectos de convocatorias. Muy bien. Esto es, digamos, la discretización de la proyección de la demanda, las diferentes zonas eléctricas, áreas eléctricas que consideramos en la proyección. La metodología que les acabo de describir, no me voy a detener acá. Las diferentes consideraciones para la valoración de riesgos. Incluimos mapas de exclusión total, mapas de muy alta sensibilidad ambiental, de sensibilidad media y de sensibilidad baja. Cada uno de esos los cuantificamos para efectos de calificar los diferentes enlaces de la expansión. Y finalmente llegamos a una determinación para cada uno de los escalones de proyección de demanda de cuáles pudieran ser los corredores que uno debería tener en mente para una expansión futura. Y encontramos que para el primer bloque la expansión podría ser de este tipo, siguiendo este corredor. Estamos hablando más o menos de dentro de unos 8 o 10 años. Para el segundo bloque, la expansión podría ser esta. Para el tercer bloque, la que está en verde, esta. Y finalmente, por allá dentro de 30 años, la expansión que probablemente pudiéramos requerir es de este orden. Es un ejercicio bien cuestionable, pero como les dije, lo ponemos sobre la mesa para ver cómo entre todos vamos mejorando poco a poco, digamos, este ejercicio de planeamiento de largo plazo. Otros elementos que queríamos compartir con ustedes son las dificultades del ejercicio de planeamiento de la transmisión por incertidumbre en la oferta o por incertidumbre en la demanda. En esto seguramente muchos de ustedes habrán seguido el proceso desarrollado por nosotros de manera muy ad hoc para determinar cuál puede ser la mejor expansión en el caso de las iniciativas de los parques eólicos de La Guajira. Hicimos un proceso interesante. Pero lamentablemente no en todas las circunstancias se puede dar y no siempre es exclusivamente del lado de la oferta, sino también del lado de la demanda. Entonces vamos a colocar algunos ejemplos para ilustrar el problema de la incertidumbre en la información para lograr un planeamiento adecuado. Vamos a traer 2 estudios de caso. Digamos, es la información que tenemos de iniciativas de desarrollo de generación en el área de Antioquia. Importantes proyectos. Si se llegan a dar todos los proyectos, los refuerzos en el sistema de transmisión van a ser muy grandes, pero no tenemos certeza de qué sucede. Afortunadamente en este caso, muchas de las soluciones de conexión de estos proyectos se pueden resolver individualmente con subestaciones que interrumpen líneas existentes, pero si se llegan a dar todos los proyectos, los enlaces que requiere el sistema son muy grandes. Esa circunstancia es muy difícil de planear. Seguramente nos va a tocar adoptar una metodología similar a la de La Guajira, donde aparece, digamos, circularidades, uno no sabe cuál es la expansión porque no sabe cuál es la generación, y la generación no se decide por cuál, tampoco sabe cuál es la expansión. Son problemas relativamente difíciles de resolver. A nivel de demanda también se presenta esta situación. Un ejemplo del área oriental, donde hemos recibido importantes solicitudes de conexión de nuevas demandas, con incertidumbre en cuanto a la certeza de que se lleguen a presentar y con la dificultad de saber de que si es 1, 2 o las 3, las horas de expansión que se requieren son totalmente distintas. Ahí es muy difícil para nosotros desde la UME decidir una obra de expansión con seguridad y con anticipación para que llegue a tiempo. Otros tópicos de análisis tienen que ver con la confiabilidad y la eficiencia de la expansión STN, STR, CDL. Aquí simplemente y de manera muy rápida vamos a compartir algunas inquietudes que tenemos.
La primera, la coordinación de la expansión de los 3 sistemas. Tenemos la preocupación de que los ejercicios rigurosos que se hacen en el STN y en el STR a través del CAP y la UPME, no siempre sean acompañados de una expansión en el SDL que permita utilizar plenamente la infraestructura que está construyéndose en el STN y STR. Ese es un tema que nos preocupa, especialmente en algunas zonas del país. También nos preocupa que algunas obras del SDL no se construyan y pretendan ser sustituidas con obras más costosas en el STR. Esos elementos son importantes y deben ser, digamos, analizados para ver qué solución se les encuentra. Otro tema también que vemos con preocupación por la forma como se vienen desarrollando los STR de algunas partes del país es la multipropiedad, que lleva consigo a que se diluya o que se pierda la claridad en cuál es el incumbente responsable de la operación y de la expansión. Y nos preocupa también que termine siendo el incumbente la UPME, porque nosotros no tenemos la cercanía con el mercado y con los usuarios para detectar cuáles son los verdaderos requerimientos de expansión y la situación de prestación del servicio. Nos parece importante también llamar la atención, y en esto pues hemos compartido la preocupación con los compañeros de la CREC, sobre la necesidad de mejorar la concurrencia en convocatorias, especialmente el STR, y la conveniencia de evaluar la factibilidad de que los transmisores regionales también participen en las convocatorias de transmisores nacionales, perdón, participen en las convocatorias de STR. Queremos de todas maneras hacer un comentario sobre los temas de medición inteligente que fueron tocados ayer por Planeación Nacional. Nos parece que este tema que estamos estudiando, pero que todavía hoy, pero próximamente sí lo vamos a hacer, todavía no tenemos resultado, que este tema no incluya todos los beneficios posibles a corto plazo de la medición inteligente, particularmente en el tema de confiabilidad y calidad del servicio. Nos parece que solo con la medición inteligente podrá uno tener certeza de cuál es la calidad del servicio a nivel de usuario, así como la confiabilidad en el usuario y, por supuesto, la posibilidad de tener generación distribuida. Entonces, invitamos al DNP a que ojalá considere estos grandes beneficios en los ejercicios de evaluación de este tema que está desarrollando. Finalmente, algo pues que debe comentarse, la evolución de los sistemas eléctricos de Ecuador y Panamá ha cambiado y la conveniencia y necesidad de estudiar estos enlaces se ve mucho más clara hoy que antes, y es un ejercicio también que le debemos y que vamos a hacer a futuro. Con esto termino la presentación y les agradezco mucho la atención.